Hola amigos, bienvenidos todos de nuevo a mi canal. Estoy aquí con una filtración tan impactante y grande que prácticamente no dejará piedra sobre piedra en el mundo del espectáculo. Si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse de inmediato aquí abajo para no perderse este tipo de acontecimientos conmocionantes y las bombas más frescas del espectáculo que no escucharán en ningún otro lugar. Hoy hablaremos de ese audio oculto sobre Emin Güneş e İlsu Demirci filtrado a internet que se ha apoderado por completo de la agenda de las redes sociales. Mientras todo el mundo observaba sus vidas con admiración desde la distancia, estas voces grabadas a puerta cerrada transformaron el lugar en un auténtico incendio. He investigado hasta el más mínimo detalle que se incluye en estas conversaciones ocultas que los oyentes no pueden creer y que causan un efecto de shock. Pónganse cómodos, porque en este vídeo descifraremos las claves de ese misterioso audio y miraremos el trasfondo de las radicales realidades que aparecieron. Es muy probable que los pasillos del espectáculo no se hayan enfrentado a un caso de filtración tan conmocionante, audaz y capaz de quitar el sueño desde que se fundaron. Una de las figuras masculinas más carismáticas de las pantallas, Emin Güneş e İlsu Demirci, quien fascina a todos con su elegancia, están hoy literalmente acorralados. Esa misteriosa atracción entre el dúo y las interminables hipótesis ya eran uno de los temas más discutidos por sus fanáticos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nadie imaginaba siquiera que el asunto quedaría atrapado algún día en micrófonos ocultos y que todo se expondría mediante una grabación de audio. Esas voces filtradas desde las profundidades de Internet y compartidas por millones de personas en poco tiempo cayeron como un meteorito en la agenda del espectáculo. Ahora todo el mundo está enfocado con gran sorpresa y curiosidad en una sola pregunta: ¿de qué se habla exactamente en este audio? El contenido de este audio oculto del que hablamos alberga mucho más que una conversación ordinaria de detrás de escena o un simple diálogo de amigos. Según las afirmaciones de las fuentes que escucharon la grabación en primer lugar, el tono de voz de ambas partes en las conversaciones es bastante tenso, lleno de reproches y muy emotivo. Especialmente esa actitud decidida pero dolida que adoptó Emin Güneş durante la conversación expone claramente cuán serio es el problema entre ellos. Por otra parte, esos momentos en los que a İlsu Demirci le tiembla la voz e intenta defenderse contienen matices que partirán el corazón de los oyentes. Aunque la calidad de la grabación es un poco baja, la afirmación de que las personas que hablan son claramente nuestra famosa pareja dividió a las redes sociales en dos bandos. Los seguidores comenzaron a hacer análisis de este audio en cuestión de segundos y a producir teorías para resolver los significados ocultos detrás de las palabras. En realidad, los fieles seguidores del dúo esperaban desde hacía mucho tiempo que viniera una jugada clara o una declaración abierta donde confesaran la verdad. Sin embargo, el hecho de que estas confesiones y realidades ocultas aparecieran como resultado de una filtración mediante un audio sin su consentimiento horrorizó a todos. Según las afirmaciones, este audio fue grabado en secreto en un momento en que el dúo pensaba que estaba completamente a solas en un entorno sin nadie más. Todos los secretos que guardaron hasta hoy para no poner en peligro sus vidas profesionales ni sus lazos con los fanáticos se derraman uno a uno en esta grabación. Por supuesto, todos estos esfuerzos de ocultación no fueron suficientes, desafortunadamente, para romper el juego de esos ojos malintencionados y ciberespías que actúan a sus espaldas. Pero, ¿qué es lo que relatan esas palabras impactantes en la grabación que dejó a estos dos exitosos y queridos nombres totalmente vulnerables? Según los rumores, el medio donde se filtró el audio es un sitio de foros ocultos con sede en el extranjero, y la grabación se extendió a todo el mundo desde allí en poco tiempo. Los periodistas del espectáculo que examinaron la grabación de primera mano señalan que esta conversación ocurrió mientras Emin e İlsu discutían decisiones muy radicales sobre el futuro. Según los susurros que vienen del interior, en la mesa se hablaba tanto de sus proyectos en curso como del futuro de ese innegable gran amor entre ellos. Incluso se encuentra entre las afirmaciones que en una parte de la conversación Emin reaccionó diciendo: «Ya no quiero ocultar esto más, que todo el mundo sepa lo que tenga que pasar». El hecho de que İlsu intente calmarlo por preocupaciones laborales diciendo «nos arruinarán por completo, debemos tener un poco más de paciencia» eleva la dimensión dramática del suceso. Justo en este punto, el audio filtrado deja de ser un chisme ordinario y se transforma en uno de los escándalos más grandes en la historia del espectáculo. Cuando miramos hacia el frente de Emin Güneş,
Él siempre fue un hombre conocido por su postura noble, su honestidad y su habilidad para mantener su vida privada alejada de las cámaras. Fue un actor que nunca convirtió los sentimientos que experimenta en material para la audiencia, mostrando siempre un respeto infinito hacia su trabajo y su compañera. Sin embargo, el hecho de que esta conversación oculta mantenida con Ilsu Demirci cayera en Internet sacudió profundamente sus muros infranqueables y su estructura protectora. Según la información filtrada de su entorno cercano, Emin se enfureció tras la filtración de este audio y dio instrucciones a sus abogados para encontrar a los responsables. Se dice que el punto que más le dolió fue que Ilsu sufriera daños por esta situación y que la privacidad tan íntima entre ellos fuera pisoteada de esta manera. Por lo tanto, este suceso de la filtración demuestra claramente cuán protector es su carácter y bajo qué gran presión se encuentra en realidad. Por su parte, Ilsu Demirci es una de las estrellas femeninas más cotizadas de la industria con su energía alegre, sus actitudes positivas y esa fascinante belleza pura en las pantallas. Que ella también se enfrente a una crisis tan grande en su vida privada preocupó e entristeció gravemente a sus fanáticos. Ese tono de voz indefenso y ansioso que se afirma que se percibe en el audio expone la fragilidad del periodo por el que pasa Ilsu. Su estado exhausto y pensativo de los últimos días en las fotos y en las imágenes de detrás de escena ya demostraba los efectos psicológicos de esta crisis del audio. Fuentes cercanas a ella señalan que Ilsu se ha encerrado en su casa, ha apagado sus teléfonos y necesita tiempo para superar el shock de esta filtración. El tiempo demostrará si este gran ataque digital terminará por completo con su relación o si los unirá de forma aún más estrecha. Otra hipótesis impactante que se ha lanzado es que este audio fue filtrado en realidad por un trabajador del set muy cercano o un amigo en quien confiaban. Según los pasillos, un dispositivo de grabación de audio colocado en secreto en su habitación o un teléfono que quedó abierto preparó el terreno para este desastre. Que los detalles más íntimos hablados en el interior se vendieran de esta manera a una línea de denuncias restableció por completo las relaciones de confianza en el sector. Tal vez alguien no soportó su ascenso y esperó su momento más débil para realizar esta filtración con el fin de asestar un golpe duro a sus carreras. Sin embargo, por más planificada que fuera la jugada, el castigo para este tipo de ciberdelitos y acciones que violan la confidencialidad de la vida privada será muy pesado ante la ley. Ahora todo el mundo espera con gran curiosidad cuando se expondrá oficialmente ese nombre oculto que realizó esta traicionera filtración. Como en cada noticia grande y sensacionalista del espectáculo, tampoco faltan quienes defienden que detrás de este suceso se encuentran las tecnologías de inteligencia artificial. Algunos expertos en tecnología y críticos afirman que este audio es en realidad un producto de ingeniería de voz falso producido totalmente con tecnología de deepfake. Se comenta que se cargaron en la inteligencia artificial cientos de horas de grabaciones de voz del dúo en Internet para crear un diálogo falso como si hubiera una crisis entre ellos. Si la situación es realmente así, podemos decir que se ha firmado la campaña de difamación más terrible, peligrosa y organizada de los últimos tiempos en el mundo del espectáculo. Porque en este momento todas las redes sociales no están discutiendo si las voces son reales, sino la veracidad de esas frases impactantes que se escuchan en la grabación. Sin embargo, los primeros análisis de los expertos en audio y los informes de longitud de onda revelarán si esta misteriosa grabación es falsa o real. Cuando miramos los comentarios de los fanáticos y las reacciones de los seguidores en las redes sociales, se vive literalmente una gran ola de indignación y una búsqueda de justicia. Una gran parte de los usuarios se ha convertido en un escudo para el dúo diciendo: "Quienquiera que haya hecho esta filtración debe ser arrestado de inmediato, no se puede atacar así la vida privada de las personas". Otra parte se enfoca en el contenido del suceso diciendo: "Las voces son tan realistas que es imposible que sea inteligencia artificial". Finalmente se demostró ese amor oculto y las realidades entre ellos. Incluso existe una masa gigante de personas que analiza las palabras una a una, discutiendo si esta es una conversación de una separación pasada o una nueva crisis. Ambas partes tienen sus argumentos muy lógicos que presentan y sostienen una batalla seria de pruebas en las redes sociales. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Qué sintieron ustedes cuando escucharon por primera vez esta noticia del audio impactante? No olviden compartirlo conmigo en los comentarios. Entonces,
¿Ha llegado alguna jugada oficial por parte del frente de Emin Güneş e Ilsu Demirci ante todo este incendio en las redes sociales y estas afirmaciones que conmueven al mundo? En condiciones normales, cuando se viven este tipo de filtraciones que contienen ataques graves a los derechos de la personalidad, los bufetes de abogados de los famosos tramitarían una orden de bloqueo de acceso a la velocidad del rayo en cuestión de minutos. Sin embargo, a pesar de haber pasado horas desde el suceso, que ambos actores se sumieran en un profundo silencio intensifica las nubes de sospecha en el mundo del espectáculo. Que prefieran este silencio se interpreta como que desean planificar los procesos legales hasta el más mínimo detalle superando el shock del suceso. Quizás entendieron que no pueden evitar la difusión y esperan a que se inicie una investigación a gran escala apelando directamente a la Dirección de Delitos Cibernéticos. Este silencio misterioso y tenso es suficiente para elevar cada segundo el coeficiente de preocupación y curiosidad entre los fanáticos. Si esta hipótesis de la filtración del audio es completamente real, significa que tenemos ante nosotros a dos víctimas cuyas vidas cambiaron en un segundo pero que se unieron fuertemente. Vivir en una época en la que hoy en día la tecnología se puede utilizar tan mal y donde ni siquiera las áreas más íntimas de las personas están seguras es realmente aterrador. ¿Cómo mostrará su postura el dúo en este proceso difícil y cómo protegerán sus carreras y su psicología de este ataque digital será una gran prueba? Ellos necesitan gestionar esta crisis sin culparse mutuamente, sin entrar en pánico y sin salir frente a las cámaras a dar explicaciones baratas. Este silencio forzado de ellos es en realidad la muestra más clara de que ha comenzado una gran batalla legal a sus espaldas y de que se pedirán cuentas a los responsables. Por supuesto, tampoco hay que olvidar por completo esos otros detalles impactantes ocultos dentro del audio y que aún no se han reflejado en la prensa. Ahora vengan, leamos juntos entre líneas esas frases cruciales en el audio que cortan la respiración de quienes lo escuchan de forma tan comentada. Este tipo de grabaciones ocultas son generalmente o la aparición de una gran verdad o una trampa peligrosa tendida para arruinar por completo a alguien. El estancamiento de ambos en sus proyectos del último periodo y esas jugadas que hacían como huyendo el uno del otro ya habían dado las señales de la crisis en este audio desde hace mucho tiempo. El punto más llamativo es la pregunta de a quién pertenece esa tercera voz misteriosa que se escucha justo en el medio de la grabación e interrumpe la conversación repentinamente. No estaríamos mintiendo si decimos que alguien entró repentinamente en esa habitación e intervino como queriendo evitar que la conversación creciera aún más. Al reunir todas estas pistas auditivas, entendemos que tenemos ante nosotros un suceso mucho más organizado que una simple filtración de set. No es nada difícil adivinar que este tema del misterioso audio alcanzará dimensiones mucho más grandes en los próximos días y que aparecerán nuevos documentos legales. Tal vez muy pronto se expondrán una a una las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar donde se realizó esa grabación o las direcciones IP que subieron el audio a Internet. Los reporteros del espectáculo están en este momento prácticamente acampados frente a las casas de los dos nombres famosos para obtener su primera declaración en vivo sobre este escándalo. Las reacciones de sorpresa que darán en la primera entrevista donde sean atrapados, sus expresiones faciales y tal vez sus lágrimas ya nos mostrarán toda la realidad del suceso con total desnudez. Yo también sigo este emocionante e impactante proceso desde la distancia más cercana para ustedes, y me quedo alerta para transmitirlo cuando haya un nuevo desarrollo. No tengo ninguna intención de abandonar el seguimiento de este suceso porque esta historia del audio ocupará la agenda del espectáculo por meses. Mientras nos acercamos poco a poco al final de nuestro vídeo, intenté sacar un resumen excelente y emocionante de ese audio impactante que se filtró sobre Emin Güneş e Ilsu Demirci. Parece que esta gran filtración que los oyentes no pueden creer no se borrará de los recuerdos durante mucho tiempo y continuará discutiéndose en los pasillos de los tribunales. Sea cual sea la verdad, deseamos de todo corazón que ambos salgan de este proceso con el menor daño posible y que se respete la confidencialidad de su vida privada. If this audio is a game of artificial intelligence, we would see the terrifying face of technology. If it is real, we would want to select it to pay their penalty. Vamos a ver qué nuevas pistas, informes cibernéticos y declaraciones oficiales nos traerán las próximas horas en relación con este misterioso audio. Lo viviremos y lo veremos todos juntos. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por escucharme hasta aquí con gran curiosidad, emoción y en estado de shock. Si les gustó el vídeo, no olviden presionar el botón de me gusta,
compartirlo con sus amigos y dejar de lado el descuido de preguntarles a ellos también sobre esta teoría del audio. Si todavía no se han suscrito a mi canal, pueden darme el mayor apoyo suscribiéndose ahora mismo y uniéndose a nuestra familia. ¿Cuál es su opinión definitiva sobre esta afirmación de el audio sobre Emine y Ilsu? ¿Creen que esas voces son reales? Espero sus comentarios con entusiasmo. Nos vemos en la próxima bomba del espectáculo, llena de emoción, misterio y suspenso. Cuídense mucho. Adiós.